Mi nombre es Antonio Alvarado y les voy a hablar sobre grupos y tipos de grupos. Para Le Bon, en 1895, un grupo es una masa que se desindividualiza a merced de sus instintos más salvajes, en la que el individuo se sumerge en la degradación de su comportamiento, que se hace irracional e emocional, a través de algunos mecanismos de sugestión y contagio. Algunos dicen que un grupo es la imitación de personas entre sí y la influenciación de las mismas de unos con otros. Para McDougall en 1920, ningún grupo humano puede llegar a formarse sin un cierto grado de organización. De la misma manera, debe existir algo en común, un interés que los enlace a un mismo objetivo y que experimenten los mismos sentimientos en una situación dada. Para Kurt Lewin es algo distinto a la suma de sus partes. Se relacionan entre sí, están estructurados y definen sus propias relaciones con otros grupos. Una modificación en alguna de sus partes hace cambiar el estado y la situación de todas ellas. Para Floyd Allport es completamente distinto. No es otra cosa que la suma de sus partes. Un grupo no es otra cosa que la suma de sus partes, o los miembros que lo conforman. Para explicar el comportamiento de un grupo, solo basta analizar el comportamiento individual en el contexto social. Para Emily Durkheim, indica que los grupos piensan y sienten. La existencia y supervivencia de un grupo va a depender de la capacidad para realizar acciones significativas en determinadas circunstancias. Esto da de cuenta a otros grupos y a la sociedad de su existencia, y asimismo la realización de actividades grupales tiene un efecto de consolidación, o bien si no se cumple, puede debilitarlo y hasta desintegrarlo. Un grupo también puede ser un conjunto de dos o más personas que interactúan de forma interdependiente y que regularmente buscan objetivos comunes con la convicción de que juntos pueden alcanzar grandes cosas, grandes objetivos, de mejor manera que individualmente. Los grupos se identifican más como nosotros que como ellos. Se comunican regularmente, interactúan y establecen lazos afectivos y emocionales. Deben ser capaces de fluir mutuamente en sus creencias y comportamientos. Comparten metas y además de una característica que los definen. Cuentan con una estructura funcional que perdura a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. En fin, un grupo son personas que coexisten por medio y objetivos similares, cuyo proceso de interacción se derivan procesos psicológicos y que influyen en sus miembros hacia el camino individual de todos como unidad. Tipos de grupo. Tenemos por tamaño o volumen. Según Crench y Crutchfield, un grupo se conforma a partir de dos o más personas. Existen los microgrupos y los macrogrupos. Depende del número de integrantes que estos contengan, se clasificarían en uno o en otro. El incremento del grupo genera incremento en sus interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean nuevos subgrupos, nuevos estatus y roles, nuevos sistemas de recompensa y nuevas estructuras o normativas. A mayor volumen de grupo es posible que los objetivos sean cumplidos de una forma más rápida, pero al mismo tiempo mayor sería la posibilidad de errores en la coordinación del mismo. Tenemos también por tipo de interacción. Tenemos interacción directa cuando una y otra persona poseen una comunicación directa y asertiva, una y otra persona o un conjunto de personas. Y a la vez es recíproca, porque se envía información y se recibe información. Se da la interacción. También tenemos la indirecta, que un ejemplo que podríamos dar sería una compañía con un esquema piramidal en el cual existe un jefe, existen personas debajo del jefe y existen más personas por debajo de estas. En ese caso, la comunicación puede que no sea recíproca y es indirecta porque hay un intermediario. Tenemos por motivación también, en las cuales los individuos están centrados en la tarea como grupo, o en otro caso, en la que los individuos están centrados en el proceso. Si nos vamos cuando los individuos están centrados en la tarea, actúan de manera pragmática, están interesados en el fin,
no tanto el cómo, sino en lograr las cosas y realizar una actividad productiva. En cambio, cuando están centrados en el proceso, actúan de una manera afectiva y buscan satisfacer una necesidad. Tipos de grupos por el alcance y modalidad de intervención. Son cuatro, vienen siendo grupo de apoyo, de clase, de crecimiento y el terapéutico. De apoyo, este no posee líderes. Los líderes emergen entre los miembros por consideren problemas psicosociales. Un ejemplo puede ser el grupo de alcohólicos anónimos, de grupos de adicción a las drogas, entre otros más. Y los de clase, estos son de aprendizajes de contenidos, viene siendo relacionados más a los grupos de la universidad, de la escuela, entre otros. Y el de crecimiento pues hace énfasis a las interacciones con el fin del crecimiento y cohesión grupal. Viene siendo esto un ejemplo puede ser grupos de autosuperación personal, de meditación, de yoga. Y el terapéutico, pues este es con presencia de un psicoterapeuta con el fin de hacer intervención individual en cada uno. También tenemos tipos de grupos por el origen. Son dos, espontáneos y artificiales. Los espontáneos, o también llamados naturales, están integrados por amigos y amigas, es decir, personas afines a ti. Pueden ser mejores amigos, familiares, compañeros, o sea, gente con confianza. Y los artificiales, pues estos usualmente aquí no existe la amistad, pero el compañerismo sí. Esto es más relacionado a las tareas o deberes de universidad. También puede ser en lo laboral, conociendo en el propio trabajo, en el ámbito laboral. Eso es lo que viene relacionado a los grupos artificiales, o lo que viene siendo los grupos artificiales en sí. También tenemos los tipos de grupos por la organización. Estos son dos, formales e informales. Los formales pues se integran en el entorno laboral, estrictamente para lograr objetivos únicos entre todos los miembros. Y los informales pues tienen como objetivo compartir tiempo de calidad y emociones, no realizar tareas concretas, etcétera. Aquí los compañeros de labor o de entorno laboral tienen la opción de agruparse para desarrollar su trabajo y gracias a eso mejorar un buen ambiente y así lograr objetivos favorables para su organización de trabajo. También tenemos los tipos de grupos que vienen siendo los primarios y secundarios. Los primarios, pues, estos son una agrupación de personas unidas por lazos de afecto mutuo. El grupo secundario, su característica es que su grado de organización es elevada, sus relaciones son funcionales y su conciencia de metas es de escasa a elevada. Tenemos grupos de referencia y de pertenencia. Los de referencia pues sirven como referencia para la formación de actitudes o comportamientos dentro de un conjunto de individuos con quienes se identifica una persona. Estos también influyen en las actitudes y en el autoconcepto que la persona tiene de sí misma y crean presiones para conformar el modo en que puedan afectar su selección de productos y marcas. En cambio, los de pertenencia incrementan la confianza en sí mismo y el sentido de cuidado por los demás, fomenta el sentimiento de mejorar su entorno. Este grupo está compuesto de personas que se identifican consigo mismas a base de una serie de características o factores, incluyendo el género, la raza o también la etnia, la religión, entre otras cosas más. También hablaremos sobre las características de los tipos de grupos. Bueno, como sabemos, se clasifican por su tamaño, grado y solidaridad. La clasificación son 5, que viene siendo la muchedumbre o multitud, la banda, el agrupamiento, el grupo primario y el grupo secundario. Las características de la muchedumbre o multitud, pues su grado de organización es débil, la cantidad de individuos es grande y su conciencia de meta es escasa. El de la banda, su grado de organización es débil, la cantidad de individuos es pequeña, se busca la semejanza entre ellos.
El agrupamiento, su grado de organización es débil, la cantidad de individuos es muy variada, las relaciones humanas son superficiales. El de grupo primario, pues su grado de organización elevada, cantidad de individuos pequeñas, riqueza en las relaciones humanas y una conciencia de meta elevada. Y bueno, como punto extra, voy a hablar sobre la tipología propuesta por Martín Baró. Bueno, él interpreta al grupo en relación con la estructura social en la que se encuentra y en que cierta forma lo determina, y en la que el grupo como tal también se refleja. La propuesta de este autor es, sin lugar a dudas, la que se inclina más por una vertiente psicosocial, ya que analiza al grupo en función a las estructuras sociales con las que comparte y no se limita únicamente a describir al grupo a partir de lo que suceda en su interior. Pero aquí hay un dato interesante, que Martín Baró, pues él asume que los grupos se relacionan con otros grupos y que se establecen relaciones de poder. En ese sentido, una visión del grupo desde esta perspectiva necesariamente debe considerar factores como el poder del grupo, su identidad y el quehacer del mismo. Hola, mi nombre es Aura Barrios y en esta oportunidad hablaré acerca de la psicología de los grupos. Es una rama de la psicología social que se enfoca en el estudio de los grupos. Para estudiar a los grupos es necesario analizar la influencia que tienen sobre el comportamiento individual y la que tienen individuos para cambiar el comportamiento grupal. Por esta razón que se dice que es una influencia bidireccional. También es la encargada de investigar, analizar y dar respuestas a preguntas como qué son los grupos, cómo, cuándo y dónde se crean los grupos, cuáles son los roles que existen en ellos. Esta tiene una gran influencia ya que nos permite conocer cómo evolucionamos los seres humanos y nos ofrece herramientas necesarias para entender muchas de nuestras conductas. La psicología de los grupos tiene múltiples funciones, entre las cuales se pueden destacar que nos permite conocer cómo funciona el liderazgo, la naturaleza de los liderazgos, las distintas modalidades y cómo influyen. Hemos notado que en cada grupo siempre hay un líder, sea en una empresa, en un equipo deportivo, en grupo de amigos, y esto suele suceder de forma directa o de forma indirecta. Nos permite conocer la formación y desarrollo de los grupos, que se encarga de comprender cómo una diversidad de factores influye en la formación de grupo. Estudia la comunicación tanto a nivel externo como interno, ya que en algunos grupos crean códigos para comunicarse entre los miembros del grupo y tienen pautas de comunicación propias con el exterior. Otra de sus funciones es que nos permite comprender cómo se unen los grupos, cuál es el comportamiento que le da forma a un grupo y cómo éste logra unirse. Comprende qué roles se asumen en un grupo. Estos roles pueden ser autoimpuestos de forma espontánea o impuestos por el grupo. Conoce cómo influyen los grupos en la sociedad. Entiende cómo funcionan las relaciones intergrupales y nos ayuda a comprender la influencia del individuo sobre el grupo. Este estudia cómo un individuo tiene la capacidad de influir sobre todo, provocando grandes cambios dentro de un grupo. Aplicación de la psicología de los grupos. Existen diversos campos de aplicación en la psicología de los grupos. Estos pueden ser grupos educativos, organizacionales, grupos de jurados, equipos deportivos o aquellos que se realizan actividades bajo contexto de mucha presión social y ambiental. Sin embargo, existe un cierto predominio en aquellos grupos del área de la salud, ya que estos aportan la promoción, la prevención, el tratamiento, recuperación, intervención de la salud, bienestar social y calidad de vida. Los grupos de intervención en el área de la salud se han clasificado en 3 orientaciones, que son los grupos terapéuticos, los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda. Los grupos terapéuticos son aquellos que están integrados por diversos tipos de grupos y responden a distintos tipos de aplicación de la práctica terapéutica, de la práctica clínica. Se consideran distintos procedimientos grupales en cuanto a su aplicación terapéutica.
Los grupos de autoayuda están dirigidos a facilitar la adaptación de las personas a presiones circunstanciales que le exigen una nueva gestión de sus capacidades psicosociales. Se caracteriza por ser grupos pequeños formados por personas voluntarias que se reúnen periódicamente bajo la supervisión de un profesional para compartir estrategias, experiencias y habilidades de afrontamiento y rehabilitación. Esta proporciona ayuda mutua para un fin determinado, conformado por personas que afrontan o que ya han pasado un mismo problema que altera su funcionamiento normal. A diferencia de los grupos de autoayuda, que estos gestionan sus propios objetivos y formas de funcionamiento, funcionan de manera autónoma, no necesariamente bajo un profesional y sin una limitación temporal. Muchas gracias. Mi nombre es Verónica Gómez y voy a hablar acerca de las dinámicas grupales. Estos son procesos de interacción que se dan entre distintas personas que pertenecen a un grupo o subgrupo. Estas trabajan en situaciones que son ficticias y se han planteado con unos objetivos concretos que se deben cumplir. Es un tipo de aprendizaje tanto teórico como práctico y se logra a través de la experiencia vivencial y participativa de cada uno de los integrantes del grupo, a través de lo que él siente y vive. Dentro de las ventajas de las dinámicas grupales es que permiten profundizar los lazos entre las relaciones humanas y además posibilitan el desarrollo de actitudes personales mediante la libre expresión, ya que cada persona que participa en el grupo aporta libremente sus ideas y sus emociones. En el contexto histórico, le debemos la dinámica de grupo al psicólogo Kurt Lewin, quien fue el primero en fundar un centro para investigar las dinámicas de grupo. Y gracias a ello se pudo ver que se pudo ofrecer explicaciones en torno al logro de objetivos, al aumento en el rendimiento grupal e incluso a la obtención de mayores satisfacciones por cada uno de los miembros que conformaban el grupo. Las dinámicas de grupo son actividades en las cuales las personas involucradas se implican para tener un éxito en la consecución de una meta que ha sido fijada y así poder afianzar las relaciones por el camino. Estas pueden ser muy variadas, pero todas ellas pretenden fomentar el contacto entre los individuos, creando así una idea o un pensamiento de que están en una comunidad y así fomentan la cooperación. Estas técnicas no tienen mayor dificultad, por lo cual pueden ser usadas por todo tipo de personas, incluyendo niños, adultos y hasta personas de la tercera edad. En la dinámica de grupo es las técnicas que previamente son explicadas a los participantes se utilizan para lograr unos procesos y unos experimentos que ya están desarrollados, para lograr así nuevos conceptos, nuevos conocimientos y hasta lograr un cambio en comportamiento de todos los individuos que participan en ella. Las dinámicas de grupo debemos tener ciertas consideraciones. Algunas de ellas son la persona que se proponga a aplicar las dinámicas de grupo debe tener experiencia en ellas. Antes de usar las técnicas, es necesario que conozca suficientemente la estructura, sus características, procesos y así como los riesgos de la aplicación de cada técnica. Esto se logra estudiando la técnica antes de ponerla en práctica. También se debe seguir en todo lo posible el procedimiento que está indicado. Por otro lado, las técnicas se deben aplicar y realizar con un objetivo muy claro. Es conveniente crear un clima cordial y democrático, es decir, no queremos un ambiente autoritario, no queremos que estén juzgando la participación de ninguna persona, ni ambientes hostiles. En todo momento debe existir siempre un espíritu grupal de colaboración entre los miembros del grupo. Y además se tiene que potenciar la participación activa de todas las personas. Esto ya recae en la responsabilidad del líder o de la persona que esté llevando a cabo la dinámica.
Existen diferentes contextos en los cuales las dinámicas de grupos pueden ser aplicadas. Tenemos el contexto terapéutico, que es que el grupo ayuda a superar ciertos trastornos. El apoyo social de las personas es básico y esto también lo pueden trabajar con psicoterapeutas de grupo. El contexto educativo es porque el grupo tiende a mejorar las competencias de los integrantes, le brinda mayor posibilidad de desarrollo a sus capacidades y potencialidades, y también pueden superar problemas personales o grupales. En el contexto organizacional o del trabajo, el trabajo en grupo en las organizaciones es vital y básico para el desarrollo de los humanos y para el desarrollo humano, y económico de las empresas. Por eso es muy importante que las personas tengan un ambiente laboral sano. El último contexto que voy a hablar es el de la intervención. La aplicación concreta de estas técnicas grupales en el mundo real la convierte en herramientas de intervención directa para fomentar procesos de cambio y transformación social en las comunidades. Por otro lado, vamos a hablar ahora de cuáles son los tipos de dinámicas de grupo. Estas se pueden aplicar en distintos contextos y con distintos grupos. No son dinámicas muy difíciles, son fáciles, pero sí es muy importante que se sepan cuáles son su funcionamiento y la forma en que se deben aplicar. Tenemos las dinámicas de presentación, que se trata de juegos para que los integrantes se vayan presentando unos a otros y es una buena forma para romper el hielo. Tenemos las dinámicas de resolución de conflictos, que son actividades usadas para mediar situaciones problemáticas. Son especialmente utilizadas en el ámbito laboral de las empresas. Las dinámicas de comunicación tienen como objetivo principal mejorar las habilidades comunicativas entre los miembros del grupo, tanto como la escucha activa y la comunicación asertiva. Las dinámicas de distensión se emplean para soltar tensiones, son especialmente útiles con los niños. Las dinámicas de conocimiento y autoconocimiento se aplican para que los miembros del grupo puedan conocerse más los unos a los otros. La de cooperación y colaboración lo que hacen es potenciar la cooperación grupal, el trabajo en equipo, y focaliza en que todos los integrantes tengan las mismas posibilidades de participar. Ahora voy a hablar acerca de algunas de las dinámicas de grupos más conocidas. Tenemos la lluvia de ideas o brainstorming, que es que cada participante dice ideas. En esta dinámica se debe suspender el juicio, no se puede hacer crítica de ninguna de las ideas que los participantes han dicho, se debe pensar libremente. La cantidad es importante, mientras más ideas, mucho mejor para la actividad. Tenemos el Phillips 66, que es una técnica donde se divide el grupo en subgrupos de 6 personas y deben discutir durante 6 minutos de algún tema específico. Y al final se obtiene una idea general de las conclusiones de cada grupo. Tenemos ahora el método del caso, que consiste en analizar una situación real o hipotética que ha sido explicada de forma resumida, ya sea mediante forma oral, a través de un video, de una película, etc. El seminario es un grupo reducido de personas que discuten intelectualmente en torno a un tema que ha sido previamente preparado. En el simposio, la diferencia es que es un grupo de personas capacitadas sobre un tema, especialmente son personas expertas o especialistas, las cuales exponen sus ideas y conocimientos. Está la reunión, que se lleva a cabo a través de una reunión de un grupo de personas donde intercambian ideas de un tema en específico. El grupo de discusión es un número concreto de participantes, donde una de las características es que hablan sobre un tema o una problemática, generando un resultado de un discurso grupal. Y el grupo de formación no es más que una técnica a través del cual los componentes de un grupo analizan el proceso de formación de un grupo determinado, los procesos y relaciones que se ponen en funcionamiento y las dinámicas que se establecen. Muchas gracias. Hablemos sobre la psicoterapia de grupos. ¿Qué es? Esto es un tratamiento donde participa un grupo pequeño de personas que comparten ciertos problemas psicológicos y emocionales en una misma sesión
con el apoyo de un terapeuta que orienta la sesión. Este busca la expresión de pesares y preocupaciones sin que se presente el sentimiento de ser juzgado. Ayuda, comprende y permite la escucha activa de terceros. Además, participa la moderación profesional por parte de psicólogos y terapeutas. Se centra principalmente en los lazos vinculantes e interacciones grupales. Además, la aplicación de métodos que facilitan herramientas a los participantes para solucionar dichos conflictos psicológicos. Los objetivos de la psicoterapia de grupos se centran en resaltar al grupo como una herramienta que dirige el cambio, desarrollar habilidades para hacer frente a las vicisitudes, contribuir con el crecimiento personal, fomentar el equilibrio de las emociones e incrementar las habilidades sociales. Entre los beneficios que encontramos al momento de participar en una psicoterapia de grupos encontramos, en primer lugar, la igualdad. ¿Por qué? Puesto que los participantes dan por su cuenta las conclusiones a las vicisitudes manifestadas. También se presenta la igualdad gracias a la participación interactiva y activa de los integrantes. Las inquietudes se manifiestan individualmente y existe una seguridad para cada uno de los miembros que se encuentran inmersos en este grupo. Otro de los beneficios de participar en una psicoterapia de grupos es la aceptación no condicionada. Para ellos se acepta todo lo planteado, la presentación de sus malestares se genera en un ambiente de apoyo, de comprensión y colaboración. En este ambiente incondicional se identifican y se comprenden todos los problemas con una amplia visión del individuo como tal. Además, existe una práctica y un ensayo. Otro de los beneficios es la aceptación y la pertenencia. Donde existe una necesidad más primitiva del hombre, se fortalece el grupo a medida que los integrantes sienten que forman parte de él y hay un inmenso desahogo emocional. Por último, encontramos que los aprendizajes se dan a partir de las experiencias ajenas. Es decir, el aprendizaje se forma a partir de los aciertos y los desaciertos de un tercero. La sugerencia de un tercero entonces puede funcionarle de solución a un integrante o en caso contrario, podría ser un método de prevención para que él mismo no cometa los mismos errores. Existen distintas estrategias terapéuticas para la psicoterapia de grupos. Entre ellas podemos mencionar el habla y escucha activa, el psicodrama, el intercambio de personajes, revivir situaciones y contextos pasados, así como la psicoeducación. Existen distintos tipos de psicoterapias grupales. Encontramos, según la orientación, aquellos que son psicoeducativos, que se centran en el proceso y las patologías, y la psicoterapia individual, que hace énfasis o enmarca a un único integrante del grupo, es decir, lo sacamos de este grupo para poder hacerle una terapia más individualizada cuando no funciona aquel trabajo colectivo. Otro tipo de psicoterapia de los grupos es de acuerdo a las características de los problemas. En esta área encontramos los grupos pequeños, que mantienen de 5 a 10 integrantes o miembros, y los grupos grandes, que facilitan otros subgrupos, ya que estos son tan grandes que de él se derivan grupos más pequeños. Tenemos los grupos anónimos, o también llamados familiares, grupos homogéneos o heterogéneos, los cuales son aquellos que dependen de las discrepancias o las similitudes de problemas. Tenemos los grupos cerrados y abiertos. Aquellos cerrados son donde los participantes que inician ese grupo también lo terminan. Es decir, yo me puedo integrar a un grupo y desde el momento que me integro a él, lo finalizo. Desde el momento que abren ese grupo, pueden integrarse otros participantes. Sin embargo, en el proceso, en la mitad del proceso o casi finalizando el proceso de psicoterapia, luego de aperturar este grupo, no existe una integración de otros individuos a este.
Caso contrario que sucede con los grupos abiertos, donde varían los miembros del grupo, que es todo lo contrario a lo que sucede en los grupos cerrados. Tenemos el origen de la psicoterapia de los grupos. Este origen se dio en el año 1920 al año 1930. Edward Lasell fue el primero en realizar una psicoterapia dirigida a un grupo donde integraba pacientes esquizofrénicos. Estos precedían el trabajo psicoeducativo grupal. Jacob Lev Moreno introdujo el término psicoterapia de grupos en el año 1931. Los fundamentos principales de la psicoterapia de grupos estaban conceptualizados gracias a Sigmund Freud, quien nació en el año 1898 y falleció en el año 1976. En los años 20, por allí en el siglo XX, Joseph Pratt fue el pionero de las intervenciones grupales y este se encarga de instruir a pacientes de bajos recursos con tuberculosis, similar a lo que hizo Edward Lasser con pacientes esquizofrénicos. Kurt Lewin, en el año 1944, establece o define lo que es una dinámica de grupos. Y finalmente, otro dato resaltante del origen de esto es que el psicodrama de Moreno es la primera psicoterapia grupal de relevancia. Mi nombre es María Angel Viviana Contreras Mora. La facilitación de grupos es un conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades enfocados en mejorar los diferentes tipos de interacciones que se dan entre las personas de cualquier tipo de agrupación. Ya sea que se trate de una reunión, de una clase, una sesión de entrenamiento, una sesión de gimnasio, alguien tiene que formar y conducir el proceso de trabajo conjunto de modo que todos logremos resolver las metas y logremos un resultado. Es decir, necesitamos una persona que se encargue de fijar la agenda, de entender los objetivos, una persona que se concentre como tal en desplazar toda la energía, en guiar a ese grupo. Esa persona que se encarga de resolver y alcanzar las metas con eficacia le podemos llamar facilitador. Los facilitadores tienen 3 principios básicos. Un facilitador es una guía que ayuda a conducir a las personas en conjunto a través de un proceso. No es la fuente de sabiduría ni conocimiento, es la guía. Esto quiere decir que el facilitador no está ahí para dar opiniones, sino que obtiene opiniones e ideas de los miembros del grupo. La facilitación se centra en cómo la gente participa en el proceso de aprendizaje o planeamiento y no solamente en lo que se logra. Un facilitador es neutral y nunca toma partido. Además de todo esto, el facilitador debe tomar en cuenta a las personas, los objetivos a alcanzar y los procesos para lograr alcanzar esos objetivos. Así que también el facilitador debe ser un experto en tomar decisiones sabias, por supuesto. Debe ser un experto en gestión emocional y debe ser un experto en indagación creativa. Cuando hablamos de la ética del facilitador, debemos estudiar un poco su historia. La facilitación se asienta desde la filosofía oriental del taoísmo, principalmente sobre algunos conceptos de su doctrina, como el camino, el flujo de la vida o su visión del mundo desde una mirada más total. También incita al desarrollo de la atención plena, la atención del cambio, la observación de nuestra mente. Por eso, se le puede asociar a filósofos como Confucio, Lao Tse o incluso Buda. Además, la facilitación despierta valores como la solidaridad, la concordia, la aceptación, la flexibilidad, el amor e ideas como de la búsqueda de una verdad profunda. Entonces, podemos decir que la ética del facilitador debe estar fomentada en el respeto de los conocimientos, el respeto de los derechos, el respeto de la cultura, el no hacer uso indebido de la información obtenida,
guardar un comportamiento acorde a su rol. El facilitador debe tener un equilibrio en su vida pública y privada, ofrecer siempre sus servicios profesionales con calidad, responsabilidad, desprendimiento y compromiso social. El facilitador debe tener un trato equitativo, amable y respetuoso con todos, no tomar decisiones por la gente ni reemplazarlas, buscar siempre resolver todas las situaciones conflictivas, tender puentes que permitan arreglos pacíficos, buscar siempre establecer conexiones con sus oyentes. Es decir, el facilitador debe tener un gran compromiso social, porque ejercer todo este tipo de valores ejerce un proyecto de gran compromiso social, gran compromiso social, gran compromiso social.